Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte de la clase donde vamos a hablar de lesiones nerviosas. Bueno, esta figura corresponde a la estructura de un nervio periférico. ¿Qué vamos a observar? El número 1 corresponde a lo que es la estructura del epineuro externo. Tanto el epineuro externo como interno son estructuras de tejido conjuntivo que sirven de sostén y por donde va a transcurrir la irrigación de esta fibra. Las fibras nerviosas son las responsables de la transmisión del impulso nervioso aferente, sensitivo y eferente, que corresponde con la función motora. Están constituidas por grupos de axones y por vainas de mielina. El conjunto de fibras nerviosas está envuelta por el perineuro, que se corresponde con la imagen 4. La función es dar resistencia a la tracción y elasticidad. La vaina de mielina es una estructura multilaminar sintetizada por las células de Schwann que rodean y protegen los axones. Es interrumpida para constituir los nódulos de Reinberg y generar de esta manera que se lleve a cabo el impulso saltatorio característico de la transmisión nerviosa. Una lesión de nervio periférico es una solución de continuidad en esa estructura. Puede ser causada por diferentes agentes etiológicos. Y puede ser que estas injurias tengan diferentes características. Una característica macroscópica, por ejemplo, producto de una lesión cortante. Es muy común las lesiones con un elemento cortante a nivel de la muñeca, causando lesión de los nervios que transcurren por esa región topográfica. O pueden ser injurias microscópicas, donde el agente etiológico es un estiramiento, una isquemia, y en base a esto van a ser clasificados de diferente manera. Aunque el mecanismo fisiopatológico va a ser común hacia ambos. Lo que les quiero recomendar que necesitamos ampliar los conocimientos de anatomía. ¿Por qué? Porque tengo que saber no solo los nervios periféricos, por dónde discurren, sino qué estructura motora van a ir a inervar y qué zona de la piel o dermatoma se va a corresponder con ese nervio. Porque si no va a ser muy difícil, cuando hablemos de lesiones específicas del nervio, poder completar la clínica del paciente. En cuanto a las lesiones nerviosas, pueden ser clasificadas de diferentes maneras según su mecanismo de producción y la estructura afectada. Hay clasificaciones más difundidas y lo que necesitamos es que estas lesiones sean diagnosticadas. ¿Por qué? Porque nos van a permitir orientar el tratamiento, su pronóstico y sobre todo la evolución de nuestro paciente. En cuanto a la clasificación de Seddon, va a describir las lesiones nerviosas y define 3 patrones diferentes. La neuropraxia es una interrupción de la transmisión que puede durar de horas hasta un par de semanas con recuperación total de la función nerviosa. No voy a encontrarme una degeneración axonal, pero puede haber degeneración en la capa de mielina. La axonognesis se caracteriza por una interrupción total de la estructura del axón con integridad del endoneuro. La recuperación de este tipo de lesiones suele ser parcial o nula. Si yo tengo una lesión, una neurognesis, corresponde a una sección completa del nervio. Existe una interrupción de la conducción con degeneración waleriana y la recuperación clínica es nula.
aunque puede existir una mínima recuperación de muy mala calidad, áreas de anestesia, hipoestesias o discinesias, pérdida de la movilidad o la fuerza, acompañado de atrofia muscular o hipotrofia, en caso de que la lesión evolucione sin tratamiento quirúrgico. Como toda lesión, va a tener un mecanismo que la produce. ¿Cuáles van a ser estos mecanismos? Una tracción por estiramiento, una ruptura o avulsión, laceración aguda o contusa, atrapamiento nervioso en canales osteofibrosos, presión sobre estructuras jalones óseos, isquemia, producto del síndrome compartimental, que en la próxima clase lo vamos a ver, radiaciones, neuritis química en pacientes bajo tratamiento oncológico y eléctrica con o producto de una descarga de alto voltaje. En cuanto a la clínica del paciente, otra vez vuelvo a insistir la importancia de saber la anatomía de la estructura que estoy hablando. Es fundamental no solo conocer la anatomía y la fisiopatología de estas lesiones, sumado al mecanismo. ¿Por qué? Porque yo tengo que llegar a un diagnóstico y en base a eso el pronóstico y la rehabilitación que yo le voy a poder ofrecer a mi paciente. Cuando yo tengo una sección total de un nervio, voy a encontrar dolor a nivel de la lesión y anestesia en el territorio sensitivo. La sección de una fibra motora va a estar acompañada de parálisis y atrofia muscular. Si yo tengo una lesión parcial, voy a encontrarme con hipoestesias, parestesias, obviamente si el nervio es sensitivo. Si las lesiones motoras parciales, ¿cómo se van a manifestar? Con paresia, con hipotrofia. Un ejemplo es que si yo tengo una sección del nervio mediano en la muñeca, voy a tener anestesia en el territorio de cara palmar del pulgar, índice medio y la mitad radial del anular y parálisis del separador corto del oponente y parte del flexor corto. Si yo tengo una sección aislada de la rama tenar, se producirá una parálisis sin alteración sensitiva. ¿Sí? Por eso aquí volvemos o les insisto, en reforzar los conocimientos de anatomía o refrescar los conocimientos que ya tengo. ¿Qué es importante recalcar? La correcta evaluación del paciente, el correcta entrevista o interrogatorio y también la evaluación que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque toda esa información valiosa que me va a servir para el diagnóstico y la conducta terapéutica, como hablamos en la filmina anterior. Es fundamental saber cuándo ocurrió el trauma también. ¿Por qué? Porque eso me va a dar idea del tiempo que transcurrió, si es un evento agudo, si es un evento subagudo o si ya se cronificó. Cuando hablamos de un evento crónico, estamos hablando más de 3 meses. Y la estrategia de tratamiento va a ser diferente en cada tipo de lesión. A la hora de realizar el interrogatorio en paciente, es fundamental conocer los factores de riesgo que pueda llegar a tener. ¿Por qué? Porque hay sustancias como el cigarrillo y las drogas que van a influir en lo que es el momento de cicatrización o crecimiento axonal. Y también hay otras patologías, las más comunes o con mayor frecuencia, la diabetes, el hipotiroidismo, la artritis reumatoidea, que pueden influir en el estado de reconstrucción de esta estructura. Para ir cerrando la clase, que tenemos que recordar
que la lesión de los nervios periféricos es una lesión de continuidad en las estructuras por diferentes agentes etiológicos. En la neuropraxia existe una interrupción de la transmisión que puede durar horas hasta un par de semanas, sin embargo va a recuperar la función. Si yo tengo una neuronmesis, voy a tener una sección completa del nervio, mientras que la axonomesis se caracteriza por una interrupción total de la estructura del axón con integridad del endoneurón. Bueno, espero haber sido clara en los conceptos. Acá les dejo la bibliografía recomendada y nos vemos en el próximo video.